Señor, el que tiene en ti su fortaleza, Señor. Porque en medio de las pruebas, Señor, en medio de los procesos, tú nos fortaleces, Señor. Tú nos das esperanza, Señor. Tú nos ayudas a avanzar, Rey. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo, Señor. Porque no estamos solos, Señor. Dichosos somos, Señor. Recibe fuerzas del cielo, iglesia. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Y en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Y en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Y en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco y hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Toda nuestra vida, Señor. Porque no hay nada mejor que estar en tu casa, Señor. Y la victoria me has dado ya. No voy a retroceder y siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Y como Josué, nunca me faltará la fe. Y como Josué, tu palabra yo guardaré. Y como Josué, corazón de siervo tendré. Me llamaste a conquistar. Domingo, Día del Señor. Yo me alegraré con los que dicen, vamos a la casa del Señor. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales 7, 9 y 11 de la mañana. Reunión de mitad de semana virtual a las 7 de la noche. El tercer miércoles del mes nos reuniremos presencial a las 7 de la noche. Te esperamos. En el 2022 seguimos con La Palabra Dice de lunes a sábado en nuestro canal de YouTube, dirigida por el pastor Simón Bermúdez. Seminario Bíblico del Caribe abre sus inscripciones para Hechos de los Apóstoles. Inicio de clases en febrero. Academia de Discipulado abre sus inscripciones para sus 3 niveles. Inicio de clases 8 de febrero. ASAF, Academia de Música CDI, abre sus inscripciones para guitarra, piano básico, técnica vocal, iniciación musical, acordeón, danza y batería. Inicio sábado 15 de febrero, bajo la coordinación del licenciado Nevar y Paola Durán. CBI Kids,
Clase virtual todos los sábados a las 4 de la tarde para niños de 5 a 12 años. Escuela dominical 9 y 11 de la mañana. Presencial para niños de 2 a 12 años. Un versículo que está en el Salmo capítulo 37, verso 18. Dice: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. ¿Sabe qué me emociona de este verso? Que el Señor protege nuestras vidas. El Señor protege tu vida. Tiene un cerco alrededor tuyo. Dice que protege tu herencia. Pero ¿sabe qué me emociona también? Que dice que en tiempos difíciles Él nos va a dar con abundancia. Quiero decirle a mi hermano que nuestra vida no depende de las circunstancias, nuestra vida no depende de lo que sucede alrededor de la economía del país. Tu vida está en las manos del Señor porque Él es tu cuidador. Y si Él ha sido fiel antes, Él es fiel ahora y será fiel para siempre. Amén. Con eso en mente y con esa fidelidad y en una actitud de gratitud, demos nuestros diezmos, ofrendas y primicias al Señor. Servidores pueden recoger diezmos y ofrendas. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué maravilloso es poder estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor a todos y a cada uno de ustedes desde sus hogares. Yo quiero que me acompañen en esta noche en una cita bíblica que se encuentra en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 8 al 14. Dice así la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, si hemos muerto en Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. Y la muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya están bajo la ley. No están bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el Señor añada bendición a esta palabra. El tema que esta noche quiero tratar tiene que ver y cómo he de cuidar mi salvación. ¿Cómo he de cuidar mi salvación? Es el tema de esta noche. Y le he puesto como título a este mensaje: Conquisto en Cristo. Usted conquista en Cristo, yo conquisto en Cristo, todos conquistamos en Cristo para saber cómo hemos de cuidar nuestra salvación. Bueno, mis hermanos, este año hay una identidad que nos ha llamado la atención, y es que es el año del ánimo de la conquista. Seguramente muchos venimos de pasar circunstancias bastante difíciles. Es posible que
muchas de esas dificultades nos hayan llenado de dudas, nos hayan confrontado. Pero lo importante es que nos mantenemos. Lo importante es que no tenemos tiempo para mirar atrás, sino que seguimos avanzando de la mano de nuestro Señor. Y todo ello nos es permitido a través de la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos traza una línea doctrinal que nos permite entender muchas cosas y cuáles deben ser realmente los fundamentos de todo cristiano. Y en este capítulo 6, de manera muy especial, él ha puesto un título, se le ha puesto un título, dice: muertos al pecado, vivos en Cristo. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 7, lo que intenta el apóstol Pablo establecer es una forma de cómo debemos entender que esa muerte de que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros tiene un verdadero sentido profundo desde el punto de vista espiritual. Pero de igual forma, nosotros debemos entender que todas estas afirmaciones que el apóstol Pablo nos presenta a través de los diferentes versículos, las diferentes formas de describir esa muerte en beneficio nuestro, nos da simplemente una ilustración pedagógica que no solamente trasciende para generar en nosotros convicción, sino porque nos permite casi que entender el verdadero sacrificio y la verdadera profundidad de lo que Él quiere darnos a comprender. Fíjense, cuando nosotros entendemos que cuando morimos al pecado y morimos en Cristo, lo hacemos a través del bautismo. Estamos haciendo más que un acto formal y más que cumplir con una ordenanza, es algo trascendental desde el punto de vista espiritual. Porque estoy reconociendo todas mis miserias y estoy diciéndole al Señor: yo hoy trasciendo al morir a todo lo que era para poder volver a nacer con una nueva condición, y esa nueva condición es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, cuando podemos mirar en el texto, dice: si hemos muerto con Cristo, también confiamos que con Él viviremos. Esta es una afirmación y es algo que nos permite tener claridad en el mensaje. Nosotros, si hemos muerto con Él, también tendremos vida con Él. Y esta afirmación nos alimenta de esperanza, nos ilusiona y nos permite entender que cuando nosotros renunciamos a todo eso que el mundo nos ofrece, pero que especialmente nuestra carne le atrae, todo aquello que se quiere apoderar de nosotros, como dice él también más adelante en el capítulo 7, que aún queriendo hacer las cosas, no puedo hacerlas porque el conocimiento de la ley prácticamente me impide y me genera una carga. Y eso es lo que nosotros observamos cada vez que en el ser humano se les entrega normas, se le entregan estatutos, se le entregan formas, se convierten en una carga. Por eso Jesús, entendiendo cuál era nuestra debilidad y nuestra condición humana, nos dijo que Él nos enviaría el ayudador, porque sabía y entendía de que nosotros solos no podíamos manejarlo. Y eso lo tenemos muy claro, porque a través de las diferentes formas como Jesucristo nos habló, Él decía: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y había una manera, de manera clara, cómo se podía expresar. Era el acompañamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y era lo que nos iba a permitir que realmente pudiéramos trascender en muchos sentidos. Por eso, lo primero que tenemos que entender es que vivir en Cristo es saber que tenemos que renunciar
a nuestras condiciones. Y eso implica sacrificio, eso implica disciplina, eso implica cambio fundamental en nuestro estilo de vida. Eso implica que lo que antes hacíamos ya no podemos volverlo a hacer. Y no es que yo simplemente lo haga desde un punto de vista mental. Seguramente humanamente decimos que tenemos mucha fortaleza y que podemos conseguirlo todo. Pero mis hermanos, yo les quiero decir una cosa. Yo siempre pongo el ejemplo de la olla de presión. Llega un momento en que tratamos de aguantar y tratamos de conservar las cosas, pero es como la olla de presión, el calor que internamente se va acumulando, llega un momento en que revienta la tapa. Entonces yo te quiero decir, no juegues con tu conocimiento, no juegues con tus propias expectativas ni con tus emociones. Entrégale al Espíritu Santo y vive una vida de comunión con Dios. En este año, para poder nosotros realmente vivir esto que se nos ha dicho que es el año del ánimo y de la conquista, la Biblia tiene un ejemplo con el salmista que era conforme al corazón de Dios. David, cuando fue rechazado por el ejército de los filisteos, regresa a la población que está ubicada en territorio filisteo, pero se encuentra con una sorpresa. Su familia, sus bienes y todo habían sido arrasados. Como es natural, en aquel momento él recibió un golpe y se sintió de pronto que flaqueaba, se sintió responsable y todos lo acusaban y lo señalaban. Pero dice la Biblia de que él oró y cobró ánimo. Tú y yo estamos llamados a cobrar ánimo precisamente con la presencia de Dios. Y por eso te puedo decir que la única manera de morir al pecado nosotros, en primer lugar, yo te voy a ilustrar con 3 puntos. En primer lugar, porque Cristo nos hace una carta digna por medio del Espíritu Santo. Y en esto sí tenemos que detenernos, porque realmente, ¿qué es una carta digna? Y es que nosotros somos el reflejo de lo que esa palabra viva actúa en ti y en mí. Entonces el mensaje y la palabra que Él ha dejado y que ha sido recogida, nosotros somos verdaderamente el exponente de ese mensaje. Por eso somos una carta digna. Por eso somos personas que necesitamos en todo tiempo y en todo momento vivir a la manera que Cristo nos lo. Y yo quiero ilustrarte esta palabra con una palabra que está en 2 de Corintios, en el capítulo 3, en los versículos 4 y 5. Dice, Cristo, dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes a nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Por eso tú y yo somos una carta digna. Por eso tú y yo tenemos que, a través del Espíritu Santo y a través de esa comunión permanente, podemos manifestar o podemos expresar lo que verdaderamente nos da vida, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra nos permite que cada día nosotros nos miremos como en el espejo y veamos nuestra conducta y veamos nuestro estilo de vida. El segundo aspecto, tengo que decirte, todo está en Cristo. Obligatoriamente todas las cosas están en Cristo. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Eso nos lo dice la palabra en 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo. Entonces todo está en Cristo, mi hermano. Si nosotros estamos en Cristo, somos uno con Él. Y Él es uno con el Padre. ¿Y eso qué nos da? Conocer el corazón y la voluntad del Padre. Porque cuando usted
ya usted pierde su naturaleza, usted pierde el camino de la humanidad. Esto ya no domina en usted, es el Espíritu quien domina en usted, y cuando controla el Espíritu, esa nueva creación que es a la semejanza de Dios, nos permite caminar como lo dice el Salmo 1, ¿verdad? Que no nos sentamos a silla de escarnecedores ni nos juntamos con malvados, sino que meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, y somos como árbol plantados a la orilla del río, ¿verdad? Que siempre está floreciendo en sus ramas, en sus hojas, pero que a su tiempo da fruto. Pero lo más importante, todo cuanto hace prospera, porque estamos bajo la voluntad del Padre Celestial. Y el tercer aspecto, del cual quiero también hacerte énfasis, es ¿cuál es entonces nuestra recompensa? O sea, ¿cuál es entonces, qué es lo que vamos a conquistar? ¿Qué es lo que recibimos por todos estos sacrificios que aparentemente y humanamente diríamos que estaríamos haciendo? Nos los ilustra entonces la palabra en Romanos 6, en los versículos de los 13 al 14. Nos dice entonces: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes se han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como elementos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio y ya no estará bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué tremendo, mi hermano. Porque la recompensa que nosotros estamos esperando entonces no son cosas materiales, no son cosas de fortunas. No estamos esperando y hablando de una prosperidad que bien puede hacerla Dios y bien puede llevarnos, porque nuestros talentos Él nos los ha entregado y nos pueden dar para eso. Pero lo más importante es que somos una muestra de la justicia de Dios, y los instrumentos, somos instrumentos de esa justicia en todo. Y sabe, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El pecado prácticamente está anulado en nuestras vidas, y eso nos permite demostrar que la gracia de Dios es algo maravilloso y es verdadero. Entonces, 3 elementos quiero recordarte en esta noche para que tú puedas entender lo que significa cómo he de cuidar mi salvación. En primer lugar, Cristo me hace una carta digna. Para cuidar mi salvación tengo que procurar ser una carta digna. Tengo que procurar reflejarlo a Él. Y que la letra que está escrita verdaderamente yo sea hacedor de esa palabra. En segundo lugar, que todo está en Cristo. Si estoy en Él, estoy también unido al Padre. Porque para estar en Él lo hago mediante su Espíritu. Y el Espíritu no me muestra a Jesucristo. Y Jesucristo me muestra al Padre. Porque Él no vino a hacer su propia voluntad, sino lo que el Padre que está en los cielos le señaló. Y eso es la fortuna que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, nuestra recompensa es algo maravilloso, porque desde ya comenzamos a mirar y a entender que caminando con Él, que andando con Él, aunque sobrevengan los problemas, las dificultades, nada nos podrá tocar, porque Él es quien pelea la batalla por nosotros. Aunque sintamos muchas cosas que en el mundo se dan, entendemos que Cristo es quien realmente está permanentemente intercediendo por cada uno de nosotros, pero abriéndonos caminos y estableciendo el reino de los cielos en nuestras vidas, desde ahora hasta la eternidad. Yo quiero decirte, mi hermano, lo importante entonces que es cuidar esta salvación que el Jesucristo a través de su muerte nos entregó a cada uno de nosotros. Él está vivo y tú y yo también estaremos vivos conjuntamente con Él, sentados en lugares celestiales, si nos decidimos a vivir la vida en Cristo, si nos decidimos a vivir en la honra, si nos decidimos a vivir tratando en todo momento y en todo tiempo que Él sea el que verdaderamente prevalezca en nosotros, anular nuestra condición humana, anular nuestros pensamientos,
anular nuestros deseos, anular lo que la carne quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros vivimos en Cristo, cuando podemos estar en Cristo, cuando usted tiene inclusive un tiempo de oración, cuando usted tiene un tiempo de comunión con el Señor, usted es intocable. Pero hagamos no un tiempo, sino toda una vida para ser intocable en Cristo. Allí donde tú estás, te pido que cierres tus ojos y vamos a entregarle este tiempo al Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesús. Padre amado y bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por podernos este mensaje, Señor, que es un mensaje a través del cual tú nos dejas elementos doctrinales, Dios, del por qué Jesús vino a este mundo, Señor, a pagar el precio de nuestros pecados, Dios. Hacer que realmente tengamos conciencia y la convicción como la tuvo también el apóstol Pablo, Dios. Y cada uno de ellos de entender que si sufren por Cristo, que todo lo que se vive por Cristo es ganancia. Que todo lo que se hace, Señor, para tu obra, Señor, realmente vale la pena. Y nosotros estamos dispuestos, Señor, hoy a negarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos dispuestos a dejar que la naturaleza carnal ya no siga predominando y que no siga siendo la que verdaderamente haga la obra en nosotros. Queremos tomar distancia, pero necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu. Que sea nuestro Espíritu Santo quien cada día nos muestre el camino, que en cada día nos aparte de las decisiones equivocadas, que cada día nos permita estar en esa comunión atenta por medio de nuestro Señor Jesús y el Padre Celestial, que verdaderamente se cumpla en nosotros aquello que Él señaló, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que Él quiere entregarnos planes de bienestar y no de calamidad. Pero para ello debemos hacer lo que el Padre tiene establecido conforme a su voluntad. Todo lo que pida, dice el Señor, en mi nombre, conforme a la voluntad del Padre, hecho está. Y yo declaro, Señor, que tu pueblo, hoy, todo cuanto pida, clamando en arrepentimiento, pero también en comunión contigo, oh Dios mío, tú escucharás nuestro ruego, escucharás nuestra súplica, y hecho está. Tengan buenas noches, mis bendiciones.